Es el plan de la exposición para que otra economía prospere, pues es que en primer lugar pues revisaremos las formas de lucro para trascender la ideología económica dominante que ejerce en realidad como apologética indiscriminada del lucro y de la propiedad absoluta, para pasar después ya pues a ampliar el objeto de estudio de la economía estándar para abarcar en realidad pues todo lo que soslaya u oculta, es esa especie de medio ambiente inestudiado, con reflexiones finales sobre el posible cambio de paradigma. Bueno, pues entonces en la primera parte para trascender, revisar las formas de lucro y todo esto, pues todo esto parte, y el libro este último que he hecho, que se llama Taxonomía del lucro, de los trabajos que yo había coordinado con Federico Aguilera, el libro Economía, Poder y Megaproyectos. Después me invitaron, también por este motivo, a presentar el libro Los megaproyectos en Andalucía, que se llama Relaciones de Poder y Apropiación de Riqueza, ¿no? Entonces, ahí, al presentar el libro en el 2017 en Sevilla, pues, y trabajar todo esto otra vez, pues de pronto ya se me ilumina, me doy cuenta, digo, pero bueno, ¿cómo es posible que tantísimas formas de pillar dinero estén por ahí sin clasificar, algunas menos sin identificar, etcétera, etcétera, en todo ese batiburrillo? Y entonces, ¿qué pasa? Pues es que me surgió la gran paradoja. Dice, ¿cómo es posible que la economía, con su reduccionismo monetario, pues resulta que se ha convertido en ciencia del lucro y no clasifica las formas de lucro? Tú dices, pero bueno, ¿qué es esto, no? ¿Cómo es posible? Porque o bien las da por buenas, las mete sin más indiscriminadamente en ese cajón desastre de valor que es el PIB, o las ignora, como son pues todos los pelotazos inmobiliarios, todas las plusvalías bursátiles, etcétera, que no salen en la foto, claro, del PIB. Entonces, bueno, ahí es donde me incentivó a trabajar el tema con este libro, haciendo una taxonomía del lucro, porque claro, que como en las ciencias de la naturaleza, pues lo primero es identificar, a ver qué plantas hay en el reino vegetal, el animal, etcétera. Entonces, hacer una taxonomía es como lección primera. Entonces, ¿cómo es posible que la ciencia del lucro no clasifique ni jerarquice pues las formas de lucro? Y entonces ahí es lo que iba a responder siguiendo la exposición. Dice, ¿cómo es posible que ocurra esto? Bien, pues es posible porque se ha generado una ideología económica dominante y se ha creado una noción de sistema económico cuya función principal precisamente es hacer una apologética del lucro sin más, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo pudo nacer esto, ¿no? Bien, pues esto nació allá por el siglo XVIII, cuando se constituyó la economía como una disciplina científica, pretendidamente científica y autónoma. Y dirán, bueno, es que antes no se hablaba de precios, de dinero, de comercio, de todo esto. Claro que se hablaba, pero se hablaba porque se pensaba que estaba ligado a la moral o al poder. Bueno, pues la cuestión es que Aristóteles pues distinguió entre la economía que se ocupaba de la intendencia, de gestionar las cosas de loicos, para luego considerar la crematística como aquello que se ocupa del dinero y del lucro. Consideraba que eran dos esferas diferentes y precisamente el pobre, pues por criticar lo del lucro, los mercaderes y tal, pues acabó un poco mal, ahí pobre y exilado, etcétera, etcétera. Pero vamos, la cuestión aquí es que lo que la moderna idea de sistema económico lo que hizo, solapar justo la economía crematística hasta acabarlas fundiendo.
Entonces, ¿cómo fue posible esto? ¿Cómo se pudo justificar indiscriminadamente el lucro? Bueno, pues ya es lo que estaba comentando, pues en el siglo XVIII es cuando nace esta disciplina, porque antes se hablaba del precio, del dinero, del comercio, todo esto, pero en manuales de confesores porque se consideraba vinculado a la moral, o en memoranda para la corona porque se estimaba que estaba vinculado al poder. Sin embargo, ya es cuando después de la Ilustración, todo esto ya aparece la ciencia experimental, y en agronomía ya se empezaban a hacer experiencias, se veía que crecía más la cosecha si se hacían ciertas prácticas ya desacralizadas, porque las prácticas agrarias nacieron un poco con un contenido ritual en la historia de la humanidad, pero esto ya se desacralizaba y bueno, se veía que se plantaba un grano y salía una espiga con muchos granos y había un producto, una creación, y entonces en ese sentido, si se consideraba en términos monetarios, también había un saldo monetario positivo, sería lo que hoy llamamos un valor añadido. Entonces, bueno, en este sentido, porque había, según los autores de esa época, había esa creación, o sea, que es decir, que se sacaba más que lo que eran los avances, es decir, que era el grano que se plantaba, porque salían luego otros muchos más y se podía nutrir perfectamente el trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces en ese marco ya se define la economía por el jefe de filas de estos autores hoy llamados fisiócratas, franceses en el 18, como la disciplina que busca la creación o el crecimiento de riquezas renacientes sin menoscabo de los bienes fondo, que el bien fondo básico, claro, es la madre tierra con su fertilidad, etcétera, ¿no? Entonces afirmaba muy mucho que para nada producir para él debía ser revender con beneficio, porque se podía revender con beneficio de 100.000 maneras, era lo que hacían los mercaderes, pero ahí no había creación ni producción alguna, ¿no? Entonces, claro, se estableció ya pues la idea de producción, la idea de crecimiento, y entonces se montó el carrusel de la producción y el consumo del enfoque económico ordinario. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Pues es que a finales del 18, vamos, todo esto es que transcurría en una cosmología arcaica, un enfoque organicista del mundo, en el que se pensaba que todo estaba sujeto a generación, lo vinculado a la madre tierra, no solo pues la agricultura, la pesca, los bosques, etcétera, sino también las minas, porque se pensaba que los minerales crecían y se perfeccionaban en el seno de la tierra y los continentes dilataban sus límites. Entonces esta disciplina iba a gestionar todo este crecimiento para orientarlo en favor de la especie humana. Pero bueno, esta cosmología se cayó ya a finales del 18, porque ya surgió el Tratado Elemental de Química de Lavoisier, que echó por tierra las creencias alquímicas, la cristalografía, la mineralogía, pero hasta la propia geodesia ya midió las dimensiones de la Tierra, con expediciones a medir pues el arco del meridiano, etcétera, a Perú, entonces a Laponia, tal, ya se veía que eso no crecía, hasta que se llegó incluso a establecer la definición de metro como 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre, como algo invariable precisamente en longitud, porque ya se veía que esos crecimientos físicos no había. Bueno, entonces evidentemente no vamos a detenernos aquí para nada, simplemente advertir que los economistas clásicos todavía estaban un poco mediatizados por estos problemas. Si la Tierra no crecía, decía, hombre, todo este crecimiento estará abocado a una especie de estado estacionario. Claro, esto es inviable, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que ocurrió? Pues que es que el enfoque económico vino sobre todo con el tema de los neoclásicos, ya se cortó el cordón umbilical que unía
la noción de sistema económico al mundo físico y ya siguió girando alegremente hasta nuestros días en el mero campo del valor. Y lo que no quiere el hortelano le nace en la huerta, es que revender, producir, acabó siendo pura y simplemente revender con beneficio, porque no otra cosa es lo que registra esos valores añadidos, ese cajón desastre del PIB, de la cuenta de producción de cuentas nacionales, cuyo saldo son todos esos valores añadidos, resultado de valor en venta menos lo que ha costado para obtenerlo, ¿no? Entonces es ese cajón desastre de valor. Entonces, bueno, vamos a rematar ya esta parte. Entonces la economía se independició ya de la moral allá por el siglo XVIII, basando su idea de sistema económico sobre el objetivo de acrecentar la producción de riquezas renacientes y menoscabo de los bienes fondo, acorde con la vieja visión organicista del mundo. Pero cuando esta visión se cayó, se vino abajo, la idea de sistema económico siguió imperando ya en el mero campo de los valores monetarios. Producir acabó siendo revender por beneficio, dando lugar al famoso agregado de producción, el PIB. Bien, pues entonces ya en este punto nos encontramos pues que la metáfora absoluta de la producción, digo metáfora absoluta porque en metaforología se denomina una metáfora absoluta aquella que sobre cuestiones relevantes arroja juicios de valor sin respaldo empírico ni lógico alguno. Es decir, ay, sí, que aumente la producción, claro, y el crecimiento, que aumenten, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que hay ahí dentro? Son los sobrecostes de la M30 en un 60% que han cargado en los presupuestos y que han sumado. Es el aeropuerto sin aviones que hay, eso no, pero y entonces, o ese trabajo que no se ha hecho y se ha facturado, porque resulta que para pillar ahí con la corrupción, entonces resulta que le han pagado y era un trabajo ya sumado, no, eso tampoco, pero luego, ¿qué? Pues es la publicidad, que pilla a los clientes, pero claro, pilla a los clientes a costa de otras empresas, entonces eso es bueno para la empresa, pero para la colectividad, eso que se invierte en publicidad, pues no lo es. Entonces, así sucesivamente, pues se puede empezar a depurar, pero bueno, ahí está todo, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que la función de producción, en el enfoque económico ordinario, se erige en fuente que crea valores añadidos, es lo fundamental, se supone, ¿no? Y lucro, entonces, junto a la idea de mercado, además reviste en general ese lucro de utilidad cuando, como hemos indicado, pues puede no tener ninguna, incluso ser perjudicial para el conjunto social, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya nos encontramos con un panorama inquietante, por eso pues la portada del libro es el cuadro del grito de Munch, que es un poco, lo había sugerido yo, porque claro, cuando ya se trasciende esa metáfora absoluta, nos encontramos con la realidad de lo que está pasando en el mundo, y es que el lucro sin contrapartida o con contrapartida corrupta invade y parasita cada vez más al lucro con contrapartida que pretendidamente pues recoge el PIB. Entonces nos encontramos pues ese lucro con contrapartida que presuntamente incluye el PIB, pero resulta que eso habría que depurarlo porque está cada vez más parasitado por un lucro sin contrapartida o con contrapartida virtual o corrupta, que lo va invadiendo, y entonces, claro, nos encontramos que todo esto ensancha la brecha entre los propietarios y beneficiarios de las redes clientelares vinculadas pues a la propiedad y entonces y a este lucro, y se genera pues una polarización social sin precedentes. Bueno, ya entonces aquí hay que advertir de la función encubridora de la economía estándar. Entonces, en primer lugar, la idea de sistema económico desvió la atención desde la adquisición y redistribución de riqueza
hacia la producción de la misma mediante el trabajo, ya parece que todo es producción. Claro, cuando entonces ves, se extrae el petróleo y se quema, pero ahí no se produce nada. Entonces hay mera extracción que se llama precisamente producción, con ese paraguas ideológico, cuela todo el lucro vinculado a todo ese revender con beneficio. Entonces la metáfora absoluta de la producción y la mitología del trabajo y el crecimiento encubren los procesos de adquisición y los daños físicos y sociales. Aparece, por lo tanto, un medio ambiente inestudiado por el sistema, que es lo que vamos a tratar de aclarar un poquito en esta intervención. Las ideas de producción y de mercado eliminan, subrayamos otra vez, la moral y el poder del escenario económico, que es en realidad luego, en el fondo, el que hoy día subordina a los políticos, a la vez que se ignoran las relaciones clientelares que permean y sostienen en realidad pues toda la sociedad jerárquica actual, porque claro, si se tiene de pie es bueno, como ya la Boetí pues estudió hace 5 siglos, pues es esa cadena precisamente de dependencia y de miedo y de esto, y el afán de lucro y el afán de tal, en esta cadena que une los eslabones, que hace que uno pueda mandar sobre muchos, claro, y obedezcan todos, claro. Bueno, pues ya vamos a ir rematando esto. La metáfora de la producción, esa metáfora absoluta, justifica la meta del crecimiento del PIB, por lo tanto, pero ¿qué es el PIB? Bueno, pues los autores estos del 18 consideraban pues toda la biosfera y los recursos, porque tenían un enfoque creacionista y decían, hombre, que Dios no había creado nada que no sirviera para nada, porque eso no tenía sentido. Todo tendría algún sentido, desde los insectos que nos molestaban hasta la lombriz de tierra, bueno, que aireaba y mejoraba el suelo, etcétera. Era esa visión que hoy día recoge la ecología, viendo pues todas las relaciones que hay con la simbiosis y con todo esto, ¿no? Bueno, pues nos encontramos con que esto se fue reduciendo el objeto de estudio con la ciencia económica ordinaria hacia los objetos directamente útiles apropiados y valorados, es decir, que ya si se puede intercambiar tienen valor de cambio, apropiados, valorados y producidos, entre comillas, porque la producción simplemente que ya se les infunde valor monetario, así es como nacen, aunque existieran antes en forma de recursos, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces ahí este agregado pequeño es el que es el PIB en valor monetario, y es evidente que se puede acrecentar, pero a costa de deteriorar todas las otras áreas que no salen en línea de cuenta, puesto que no se registran. Entonces, claro, nos encontramos que la economía se consolidó recortando su objeto de estudio a ese mero campo del valor monetario y proponiendo la meta del crecimiento del PIB, y entonces generando el enfrentamiento ya obligado entre economía y ecología, porque la ecología sigue considerando un oikos más amplio pues de toda la biosfera y los recursos, etcétera. Bueno, entonces nos encontramos pues con ese medio ambiente inestudiado por el enfoque económico ordinario, vamos, económico y político. No vamos a hablar del sistema político, aunque eso lo he trabajado también casi, pero vamos, el tema es sobre todo hoy día a subrayar en esta intervención, en primer lugar, el medio ambiente físico, que es lo que se ha naturalizado con el término de medio ambiente como si fuera un término neutro, claro, cuando en realidad es un término fruto de la cortedad de miras del enfoque económico ordinario, pero eso lo hemos aceptado como algo neutro, y hay ministerios, facultades y de todo de medio ambiente, claro. Entonces, bueno, pero después es que hay un medio ambiente social también, e incluso, y vamos a hacer hincapié un poco después en el medio ambiente financiero, que curiosamente queda por ahí en la sombra del enfoque económico ordinario. También, bueno, el medio ambiente político, porque claro, justo bajo la fachada democrática del sistema político y la fachada democrática y mercantil se oculta la mano del poder del actual caciquismo clientelar, que es el que toma las grandes decisiones, ¿no? Bueno, instituciones y reglas del juego
en las que se apoya la polarización social y territorial actual y que en general pues permanecen como indiscutidas, la propiedad desigual, propiedad absoluta, claro, frente a los sistemas de propiedad pues antiguos que eran mucho más complejos, con muchos más derechos. Entonces todo eso se ha ido simplificando hacia una propiedad absoluta que además luego se considera sagrada y desigual, y además, bueno, esto aderezado con organizaciones empresariales y políticas jerárquicas, claro. Igual el comercio, pues entonces resulta que las reglas que rigen el comercio es que, digo yo aquí, bueno, los pobres venden barato. Bueno, esto es lo que he formalizado con Antonio Valero, con la denominación de la regla del notario, que presupone en primer lugar, pues vamos a verlo ahora después un poco más en detalle, pues claro que se extrae, el petróleo, se extrae lo que sea, no se piensa reponer nada cuando eso son rarezas de la corteza terrestre, que son los yacimientos minerales, que están en una composición muy singular. Entonces todo eso no se piensa reponer, es decir, se toma a precio cero, solo empieza a facturar el coste de extracción. Entonces todo eso, pues la facturación, lo que se cobra, aumenta más inversamente proporcional al coste físico. Es que primero se extrae y se pilla a precio cero, no se piensa reponer, pero luego encima ya viene la siderurgia con gran consumo de energía, contaminación, etcétera, valoración muy pequeña, va avanzando ya cada vez más valoración hasta que ya se remata pues en la mesa del notario, donde da el pelotazo urbanístico el propietario de los terrenos después de todo el cemento y todas las cosas que se lleva por la parte del león, las fases finales ya de comercialización, gestión y venta. Bueno, pues entonces luego el dinero de los ricos, resulta que crean dinero, son capaces, en la situación actual ya no solo es el Estado que puede crear dinero papel, sino que cualquier empresa que se precie, pues bueno, desde la propia banca que crea dinero bancario hasta cualquier empresa que se precie, pues crea lo que yo llamo dinero financiero, porque es capaz de emitir acciones o participaciones, y entonces son en realidad emite pasivos que la gente acepta, no exigibles, de modo que con ese papel que ha emitido Telefónica España, pues va a comprar Telefónica del Perú por canje de acciones, retribuye a sus directivos con stop option o a los accionistas, es decir, suple las funciones del dinero, todo ese dinero financiero. Y encima, claro, los ricos crean ese dinero, pero a la vez atraen el ahorro de los pobres, ¿no? Entonces ya podemos ver, avanzar un poquito lo de la regla del notario, que si en el eje de ordenadas pues se presenta precisamente el coste físico arriba o la penosidad del trabajo abajo, y ya el otro eje de abscisas es la valoración monetaria, pues ahí vemos que en el coste físico ya nos encontramos el caso cero, porque hemos pillado ya el mineral o el petróleo o lo que sea, y no se piensa reponer, entonces a precio cero, ¿no? Ya se empieza ya a facturar y adquieren esta forma. E igualmente, pues lo otro es inversamente, se retribuye inversamente proporcional a la penosidad del trabajo, es decir, cuanto más penoso, menos se retribuye. Puede haber un V sub 0 ahí, que puede ser un salario mínimo, es decir, que todo esto, por supuesto, se puede corregir con medios institucionales, claro. Entonces, bueno, pues ¿cuál es la cuestión? Bueno, pues es que lo que se llama desarrollo y los ricos son los que trepan por la curva del notario para colocarse en los escalones más valorados, sin duda, los que se llevan la parte del león en esa creación del valor asociado más o menos al PIB. Pero es que esto no se queda ahí, es que lo que analizo básicamente en el libro de la taxonomía del lucro es que todo esto se ha visto sujeto
a procesos, pues ya, que es lo que había indicado muy sumariamente antes, de financiarización, es decir, se engorda pues todas otras dimensiones y nos encontramos con que hay un desacoplamiento cada vez mayor de el crecimiento de los activos patrimoniales, financieros e inmobiliarios con relación al PIB. Entonces aquí este gráfico que está tomado del libro pues recoge el ratio entre la masa monetaria, que es el M2, entre los activos financieros y entre los activos derivados y el PIB, de forma que en el 80 estaban todos por debajo del PIB porque el ratio es menor que 1, ¿no? Sin embargo, vemos que ha habido un crecimiento trepidante hasta que ya, bueno, los activos derivados multiplican por más de 10 el PIB. Me estoy refiriendo a datos planetarios, lo cual, bueno, hay que hacer espeleología para conseguirlos, porque sobre todo el Fondo Monetario Internacional sacaba un anexo que antes facilitaba más, pero bueno, sobre todo el último dato, pues muy difícil. Quiero decir que en esta sociedad de la información, pues resulta que el hacer estas cosas, pues resulta bastante problemático el conseguir estimar pues estas cosas. Pero lo que ocurre es que este desacoplamiento es muchísimo mayor en los países ricos. Por ejemplo, en España, doy datos en el libro, pues en vez de multiplicar por 4 el PIB, el valor de los activos financieros lo multiplica casi por 9, ¿no? Y entonces en los otros países ricos 3/4 de lo mismo, igualmente multiplica pues porque todo esto está sujeto pues a un crecimiento igual. Los activos inmobiliarios pues crecen mucho más el valor de los activos inmobiliarios que el famoso PIB. Entonces, por lo tanto, este desacoplamiento, haciendo una simulación sin más, manteniendo las tasas de crecimiento en ese periodo, pues nos encontramos que ya 2045, 2055, etcétera, ya al final, bueno, dices, ala, pero si en este siglo, ya enseguida, luego, ¿dónde está el PIB en este gráfico de la derecha de abajo? ¡Hala! Si es que no se ve. Entonces dices, pero bueno, y el enfoque económico ordinario y los economistas siguen oficiando ahí en el PIB, por favor, pero si es que el grueso del lucro va por otros lados. Entonces, y no sale en la foto porque eso se soslaya. Entonces, claro, vemos que aquí pues el PIB es una cagada de mosca en este gráfico, que es que no se percibe casi, y a poco que renten pues estos activos lo deja totalmente en pañales. Y bueno, las estadísticas tributarias, pues quieras que no, tienen que recogerlo. El IRPF en Estados Unidos, que tiene una serie bastante larga y una estadística solvente, pues ahí he ajustado la línea de tendencia creciente al peso justo de las plusvalías en los ingresos de los hogares estadounidenses, claramente, y tiene, como vemos, se acerca al 10%, y luego, ¿qué pasa? Se toma el top, es decir, el 5%, o no digamos el 1%, claro que son los grandes propietarios. Es que el grueso del enriquecimiento viene por este lado, no es por el lado del PIB ni de las rentas, sino son por plusvalías. Y en España, bueno, pues he trabajado también en el IRPF y mirad lo que está declarado, las plusvalías, cómo siguen por completo la burbuja inmobiliaria, pero en los últimos datos siguen más arriba de lo que estaban al principio. Pese a que se haya desinflado la burbuja, nos encontramos pues con un peso cada vez mayor del enriquecimiento vía plusvalías y vía, sobre todo, revalorizaciones patrimoniales. Bueno, pero ahora estamos aquí en España, estábamos hablando un poquito en general, y en el aquí y ahora pues nos encontramos con el skyline de excelencia de esta urbe, unida al periurbano degradado que la rodea, que es un poco lo que resalta, pues ahí nos encontramos, con las torres del Real Madrid, las torres Kío, la torre Picasso, es decir, todo fuera de planeamiento, es decir, es a golpe de operaciones inmobiliarias
cómo se ha hecho esta ciudad, y esto hay dos tesis en la Escuela de Arquitectura que concluye que ha sido a golpe de operaciones inmobiliarias y no por el planeamiento como se ha generado el urbanismo madrileño, ¿no? Bueno, pues dentro de este marco, decimos, en España ha derivado el caciquismo tradicional agrario, decimos, bueno, hacia el neoliberalismo, que parece que es el malo de la película, en el que se critica. Hombre, no, por favor, yo creo que más bien es una especie de neocaciquismo clientelar con importancia inmobiliaria financiera, la que ha venido cortando el bacalao en este país, ¿no? Porque, claro, mismo una operación inmobiliaria pues no es el libre albedrío de los mercados lo que pone allí todo ese volumen, por ejemplo, de las torres del Real Madrid, un volumen increíble en una zona muy valorada, sino es la mano del poder la que lo coloca justo en esa parcela y no en la de al lado o en las otras, ¿sí? Entonces vemos pues que es un poder, en realidad ese liberalismo es más del antiguo régimen, es decir, de otorgar poder a los poderosos para que hagan pues en los terrenos o en donde sea o exploten pues lo más posible, ¿no? Entonces, bueno, el caciquismo encierra, según Macías Picabea en su libro clásico de hace un siglo, que lo llamaba El problema nacional, dos inferiores aspiraciones: dominar, no gobernar, y expoliar, no administrar. Entonces, aquí, pues bueno, por ejemplo, en el libro contra la privatización del canal de Isabel II, que hemos sacado la plataforma contra esa privatización, pues yo me empeñé mucho en el título. ¿Cómo se llama? Pues más claro, agua. El plan de saqueo del canal de Isabel II. O sea, la privatización era un mero instrumento para pillar allí la principal empresa pública de Madrid con gran cantidad de patrimonio en terrenos, inmuebles, lo que sea, y claro, ahí salían luego, en la primera edición del libro, ya en el 2014, pues la trama colombiana, y cuando iba Ignacio González con las bolsas allí por Colombia de dinero y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un poco el panorama, y ya el expolio, por lo tanto, en este país, pues se agravó por dos caminos la crisis, ¿no? Porque parece que nos ha venido de fuera, no sé qué. Dice, hombre, en primer lugar, por financiar numerosas operaciones y megaproyectos de dudoso interés económico y social para facilitar el pelotazo de algunos, claro, porque en este país el pelotazo inmobiliario tiene nombre propio, entonces, pero es una peculiaridad. Resulta que en francés, en alemán, en inglés no existe una palabra similar que designe justo, entonces esto es un poco carpetobetónico, ¿no? Bien, bueno, pues podríamos poner múltiples ejemplos. Vamos, en el libro hay más de 50 páginas ilustrando todos los tipos de formas de pillar dinero que tienen lugar en el mundo actual y que los ignora pues el enfoque económico ordinario. O bien extendiendo prácticas de administración desleal y apropiación indebida ruinosas para las empresas, que ilustra el rosario de casos de corrupción que afloran en los tribunales y los media, pues hombre, desde las tarjetas Black en Caja Madrid, vamos, todos los enjuagues, bueno, hasta los retiros millonarios, que en eso, bueno, se llevó la palma justo el presidente del Banco Popular, después de haberlo quebrado, pues claro, se va con 30 millones de bueno. Entonces, el tema, ya así es que la moral, pues a la fuerza de ahorcar, entra de nuevo en la economía. Y entonces así lo registra la reforma del Código Penal del 2015, que incluye nuevos delitos económicos distintos del robo y de la estafa, porque en principio, acorde con el enfoque económico ordinario, lo que defendía el Código Penal es la propiedad
frente, claro, el robo y la estafa, claro, estaban penalizados, pero es que hoy día aparece, por ejemplo, la figura de administración desleal o de insolvencia punible, ¿no? Administración desleal, que claro, en el enfoque económico ordinario eso no sale, porque dices, bueno, si la empresa es una mera función de producción y ahí luego resulta que el empresario se puede equivocar, pero y bueno, pues es que lo que existe hoy día por el marco institucional y cómo se llevan pues las grandes entidades y tal, con muy poca fracción de propiedad, etcétera, y entonces claro, pueden arrimar el ascua a su sardina para sacar lucro para otras cosas, etcétera, etcétera, y no para el conjunto del accionariado de las entidades, y de insolvencia punible también, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí vemos que, bueno, el expresidente de la patronal pues va de insolvente por la vida y sigue en la cárcel, ¿no? Entonces resulta porque no ha pagado ni una multa. Entonces, bueno, ese es el tema, ¿no? Conclusiones ya y propuestas, vamos ya a ir un poquito en la parte ya más propositiva, pues bajo el paraguas de la producción y del mercado, el mar de corrupción que hoy aflora evidencia, uno, que puede ser legal, que suele ser legal. Quiero decir que, claro, muchos de los pelotazos urbanísticos han ocurrido y no están judicializados y están bien dentro de la legalidad, porque si se cambia, y como la ley de Valencia y otras muchas que la imitan, la ley del suelo, pues otorga poder con nombre propio al agente urbanizador para que haga lo que quiera por el territorio, pues entonces ya con el consenso del poder, pues es a golpe de operaciones urbanísticas como se mueve el asunto dentro de la legalidad, de forma que en época de Franco, que había un planeamiento más jerárquico, rígido y tal, pues hablábamos de escándalos, claro, y sin embargo hoy día pues todo esto cuela como buen hacer político y empresarial, ¿no? Entonces, bueno, segundo, tiene gran peso económico. Es que en el libro se cuantifica el peso de todo esto, tanto directo como indirecto, porque luego, claro, el salvamento de la banca, las cajas de ahorro, todo esto, todo lo que le está costando al país, el banco malo, el no sé qué, todo esto, bueno, es que suma cantidades astronómicas, ¿no?, que no pueden ignorarse, y carácter sistémico, pues porque claro, no es que alguno pues haya salido rana y robe o no sé cuánto, tal, ¿no? Por favor, pero si es que esto alcanza, ya digo, desde un expresidente de la patronal hasta, bueno, pues la Casa Real, el expresidente de Cataluña, expresidente de Madrid, etcétera, etcétera, vemos que, claro, tiene un carácter sistémico, ¿no? Entonces, corregir la situación actual, pues exige, en primer lugar, en lo monetario, que es lo que hemos estado hablando sobre todo, desvelar todas las formas de lucro atendiendo a su interés económico, ecológico y social para orientar normativas acordes con el interés general y marcar bien además la frontera de los delitos económicos. Bueno, y segundo, que es lo que vamos a ver ahora un poco en lo físico y socioinstitucional, pues habrá que aplicar, es un poco lo que vengo proponiendo, un enfoque abierto y transdisciplinar, que es lo que yo llamo enfoque cointegrador. En lo primero, en lo monetario, pues claro, esto es lo que he tratado de hacer en el libro de la taxonomía del lucro, que no he tratado de contarlo aquí porque tiene toda una serie de dimensiones, simplemente valga decir que la clasificación final de la taxonomía pues apoya en dos grandes grupos: A, clasificar el lucro atendiendo a la naturaleza de las actividades que lo generan, y B, atendiendo a la personalidad de sus beneficiarios, ¿no? Entonces, en lo primero, pues claro, se distinguen las dos grandes clasificaciones, son lucro con contrapartida, supuestamente asociada a la obtención de bienes y servicios. Pongo a depurar en el PIB, porque claro, habrá que depurarlo si acaso, pero eso es lo que pretende figurar en el PIB, pero luego lucro sin contrapartida o con contrapartida virtual o corrupta, claro, porque si es el afán de lucrarse, pues hombre, lo primero es no andar con tonterías de hacer ahí fábricas o cosas, sino se crea dinero directamente,
Por eso es por lo que estaba muy penalizado los falsificadores, la falsificación de billetes, etcétera. Pero es que hoy día el sistema otorga la posibilidad de crear dinero, no ya a la banca, sino a cualquier empresa que se precie, ¿no? Entonces, mediante estas formas de dinero bancario, dinero financiero, ¿no? Entonces ahí vemos que luego todas las políticas es añadir liquidez sobre el mundo. Veíamos que la masa monetaria crecía mucho más que el PIB, entonces luego resulta que eso genera una aceleración de los otros activos financieros y los inmobiliarios los arrastra también al alza, y entonces hay esta inflación de activos patrimoniales que hace que, bueno, pues sin hacer nada, con ser propietario, ya se está resultamente lucrando sin más, sin contrapartida alguna, ¿no? Bueno, y después atendiendo a la personalidad de sus beneficiarios, personas jurídicas, claro, personas físicas, ya ahí se desgrana un poco colectivo de personas físicas, en parte el empresariado, etcétera, se desgrana clasificación, porque todo esto sigo un poco las clasificaciones, un poco para cierto sentido de humor, pues con las clasificaciones que existen en las ciencias de la naturaleza, de división. Entonces viene reino, clase, orden, etcétera. Entonces, en ese sentido, vamos, por ejemplo, en la clase empresarial, pues una de las, después vienen los órdenes, y uno de los órdenes pues es el de los empresarios rapaces, porque además, curiosamente, lo hago coincidir con el orden de las aves rapaces que existe en la clasificación ordinaria, igual que las palmípedas, pues están las rapaces. Pues también, hombre, habrá que investigar ese colectivo para ver desde el punto de vista ya de sus beneficiarios también, pues todo esto. Bueno, entonces ya pasamos a la segunda parte que decíamos, de orientaciones del enfoque ecointegrador. Pues entonces, si queremos en primer lugar trascender el reduccionismo monetario, pues habrá que ir hacia un enfoque abierto y transdisciplinar, lo que supone ampliar el objeto de estudio, no ya en lo monetario, que ya lo hemos dicho, para abarcar todas las formas de lucro, sino en el mundo físico y socioinstitucional, y a la vez para abrir y democratizar la reflexión económica, la reflexión económica, pero luego ya desde el sistema económico hacia una economía de sistemas, porque entonces lo que está entronizado es la noción usual de sistema económico como el sistema del mundo, que es el título que otorgaba Laplace a un libro que divulgaba el sistema newtoniano como el dogma científico del mundo. Entonces, en la época, se pensaba que todo estaba regido por esa noción de sistema, por eso lo llamaba el sistema del mundo, el libro de Laplace. Pues ese que en economía es que seguimos a ese nivel, parece que es el sistema, entonces por lo tanto tendríamos que pasar hacia una economía de sistemas, porque vamos, en el propio mundo físico, pues hemos visto que en la física mismo, pues no ya está el sistema newtoniano, si está la física relativista, la física cuántica, quiere decir que hay otros sistemas para aproximarnos al mundo y ver lo que hay ahí, ¿no? Pues entonces en ese sentido tendríamos que ir más bien, es decir, relativizar esa noción de sistema para ir trascenderla a una economía de sistemas con dos lugares de síntesis: uno, anatomía, es decir, patrimonio, bienes raíces, todo esto; fisiología, flujos físicos de energía, de agua, energía, materiales y monetarios, claro, por supuesto, no hay que abandonarlos, puesto que mandan. Bien, pues entonces esto es lo que he desarrollado en la economía en evolución, historia y perspectivas de las categorías básicas del pensamiento económico, y aplicado ya con otros enfoques alternativos, entre otros libros o trabajos, pues raíces económicas del deterioro ecológico y social, lo he aplicado a escala planetaria, pero también sobre todo en España, que es el último capítulo. Bueno, y entonces el enfoque cointegrador abre, por lo tanto, el objeto de estudio en el
para abarcar el medio ambiente físico que generaba ese sistema, considerando que es que existían los recursos, pero luego entonces ya cuando se les añade, se les infunde valor, es lo de la función de producción, aparece aquí ya en el enfoque económico ordinario, pero luego lamentablemente pues cuando pierden valor por definición pasan a ser residuos porque siguen existiendo físicamente, ¿no? Entonces tendremos que abarcar pues todo, desde antes que se infundiera el valor hasta cuando ya lo han perdido, y todo esto transcurre pues claro dentro de un territorio por fuerza, porque no podemos estar más que aquí en algún territorio con características determinadas y ver pues todas las dimensiones ya territoriales, patrimoniales, etcétera. Todo esto sujeto a una flecha del tiempo, que es lo que aparece abajo, en la que precisamente pues la termodinámica nos enseña las irreversibilidades y entonces un poco la dificultad pues de dar marcha atrás en los procesos de deterioro que se originan. Y bueno, entonces en esa economía de sistemas pues podemos pasar ya a ver pues de entrada cuál era el sistema biosfera, entonces que es el fenómeno tan singular de la fotosíntesis, que es el que ha permitido pues en realidad el enriquecimiento de la vida en el planeta. Entonces la materia prima principal en tonelaje es el agua, y bueno, es el ciclo hidrológico con su fase atmosférica, que el motor solar pues evapora el agua y la devuelve otra vez en cota y calidad, entra ya y se genera la fotosíntesis con carbono, hidrógeno, oxígeno, los nutrientes, el prado, la hierba, la vaca, la leche, los terneros, la plasta de vaca, etcétera. Pues todo esto, después vienen los organismos descomponedores, generan el suelo fértil, las hojas caen, la propia plasta de vaca pues se incorpora. Además, bueno, aunque se genere CO2, pues es que es innecesario para la fotosíntesis, ¿no? Entonces aquí vemos, bueno, ¿y dónde están los recursos y los residuos? Dice, ¡hala!, es que no existen, todo es objeto de un uso posterior. ¿Y cómo es posible esto? Pues gracias a la diversidad, porque precisamente ningún organismo es capaz de mantenerse nutriéndose de sus propios detritus. Entonces tiene que haber una cadena muy diversa que permita precisamente que funcione la simbiosis, que es la base justo de este funcionamiento y enriquecimiento de la biosfera, ¿no? Sin embargo, claro, en la civilización industrial lo que se ha instalado precisamente es extracción de recursos, claro, luego elaboración y uso, generación de residuos en suelo, tierra, agua y aire. Entonces, claro, este sistema, como el sistema tierra es un sistema cerrado en materiales y encima no crece la tierra, pues a poco que tenga un peso importante la especie humana, y sin duda lo tiene enorme, que es un poco lo que ahora se ha llamado el antropoceno, pues este sistema está abocado a la inviabilidad, o si se quiere, ahora la palabra es la insostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ya en este marco, pues vamos a pasar, vamos ya un poquito los trabajos que en este sentido he venido promoviendo. Es el desarrollo económico de deterioro ecológico, que está editado en 1999, la colección Economía y Naturaleza, que hoy día está accesible en mi página web, o si no, básicamente en la página de publicaciones de la Fundación César Manrique de Lanzarote se puede bajar este libro y otros de la colección Economía y Naturaleza. Bueno, pues aquí es donde con Antonio Valero pues tratamos de analizar cuál era el estado de máxima entropía hacia la que estaba empujando la civilización industrial al planeta Tierra, y se hizo una primera estimación, pero luego a raíz de esto es que ya en todo este periodo se han hecho 6 tesis doctorales sobre el tema, se ha seguido trabajando y entonces han acabado sacando en el 2014 el libro Tanatia, ya Antonio y Alicia Valero, donde se ha refinado bastante más este tipo de análisis.
y entonces en ese sentido ya precisa con mayor claridad este estado de máxima entropía hacia la que empuja al planeta Tierra la civilización industrial. Y si nos tomáramos en serio, es decir, el tema de la sostenibilidad o de todo esto, hombre, pues tendríamos que tener en cuenta por lo menos cuál es el horizonte hacia dónde vamos para ver si nos acercamos o no de una forma clara y cuantitativa. Bueno, pero es que parece que lo que funciona es el medioambientalismo banal en boga, todo esto no se quiere hablar. Entonces ahí en este libro, bueno, pues todo esto vemos que la Tierra evoluciona empujada, claro, por la civilización industrial hacia un estado muerto que llamamos Thanatia, que sería un planeta que se va aproximando a uno ya con ausencia de recursos minerales y recursos fósiles, porque ya se acabarían quemando ya todos los combustibles fósiles y las rarezas ya, pues, que son los yacimientos, pues ya se habían ido degradando las leyes, ya se iba a esa especie de sopa entrópica, ya además, bueno, con una atmósfera e hidrosfera degradadas y sobrecalentadas por el cambio climático. Este es un poco el horizonte. Y bueno, entonces ya vamos a entrar ya, si tomaros en serio pues lo del medio ambiente físico, pues tendríamos que considerar estas cosas para hablar ya pues más en firme de cómo va evolucionando y con análisis ya pues de metabolismo de la civilización industrial y a todas las escalas pues de los sistemas económicos que no crean como externalidades ocasionales, sino que es que funciona todo a la vez. Entonces, hasta lo del clima, pues no es una cosa aparte. Antonio Valero ha estudiado cómo si se licúan los hielos de la Antártida, pues no solo subirían los mares como 70 metros, sino que además se reduciría el gradiente térmico del planeta y entonces mismo los motores tendrían menos eficiencia. Entonces es que está todo relacionado. Entonces, claro, centrar solo la cosa en el clima, pues entonces lo tenemos crudo, porque eso es la consecuencia superúltima de lo que está haciendo la civilización industrial. Entonces habrá que preocuparse de lo que está haciendo y de todas las otras cosas súper concretas que es lo que llevan como consecuencia última el tema este. Bueno, vamos a dar unas pinceladas sobre el medio ambiente social inestudiado, por ejemplo, que escapa a la noción usual de trabajo, que es otra categoría propia de la noción de sistema económico usual, ¿no? La palabra trabajo, igual que la de producción, ¿no? Que antes no existían. Quiero decir que en griego o en latín la palabra trabajo no existía. Quiero decir que esto también es una creación, la palabra trabajo también, de la ideología económica dominante. Pero entonces, claro, pues vemos cuál es donde se cierra la frontera del trabajo, en que tiene retribución, entonces monetaria o monetizable, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí genera esta clasificación que sería trabajo y además productivo. Pero entonces, por ejemplo, si vemos las actividades gratificantes y penosas, pues abarca gratificantes y penosas, pero luego es que el resto, que no es trabajo, pues también tiene actividades penosas y gratificantes. Sería un poco lo que Illich ha llamado trabajo sombra, habría que identificarlo. En este sentido lo pongo sobre todo porque veo que esta tarde luego haya un taller sobre la dedicación del tiempo y entonces en ese sentido las contabilidades de tiempo es fundamental porque es un telón de fondo en el que se puede insertar para ver pues precisamente este medio ambiente social inestudiado, que es lo que omite el enfoque económico ordinario con su noción de trabajo. Igualmente, bueno, pues si en vez de ser por penosidad, pues los clasificamos por utilidad social, pues entonces nos encontramos que puede haber actividades no retribuidas que se califican de improductivas de gran utilidad social, ¿no? Mientras que otras que están incluso muy bien retribuidas, pues van ahí, qué sé yo, a hacer cosas
sin utilidad social o incluso con daño social y están muy retribuidas y esas sí son trabajo, ¿no? Entonces es un poco el tema de abrir pues esta reflexión hacia el medio ambiente social, pero bueno, vamos a acabar rematando porque en Economistas sin Fronteras me parece también importante lo del medio ambiente financiero, que es lo que he subrayado antes también, que el enfoque económico usual soslaya no ya la creación de dinero que he indicado del proceso de financiarización, sino la creación de valor y por creación de dinero y el comercio de activos patrimoniales sobre las mercancías e hizo que el sistema financiero un instrumento básico que da más poder a los poderosos. Bueno, en este sentido, vamos ya a creación de valor, pues hoy día en el mundo financiero, empresarial, se habla de creación de valor, para nada de valor añadido del PIB, sino es que valga más una empresa porque le aumente el valor de sus acciones, es lo que se llama creación de valor, claro, es lo que prima, ¿no? Bueno, pues en ese sentido se ignora que el desarrollo no es cosa de producción, sino de poder y posición, básicamente. Entonces, bueno, la creencia que se ha impuesto con el enfoque económico ordinario es que un país desarrollado es un país muy productivo, es decir, el PIB y tal, que ahorra mucho y así es capaz de prestar al resto del mundo, y esto oculta la realidad de que un país desarrollado es el que ejerce poder como atractor de capitales, recursos y población del resto del mundo. Entonces nos encontramos con que esto se revienta desde dentro, viendo que el país más rico del mundo, que es Estados Unidos, es el más endeudado. Y dices, ¡hala, pero el más endeudado! ¿Pero cómo? Si no se habla ni se le pide la deuda. Pues sí, según el Fondo Monetario Internacional, en balance ha superado los 7 billones de dólares. Es decir, 10 elevado a 12, 7 billones de dólares. ¿Y cómo es que no se le exige la deuda? Hombre, pues porque es que el grueso es que está endeudado por lo que se llama pasivos no exigibles. ¿Cuáles son? Pues en primer lugar el propio dólar, desde que quitaron su conversión en oro en el 71, pues eso es una anotación o unos papelitos ahí, unos billetes que tú los tienes y no puedes conseguir nada más que compras, sí, lo que puedas comprar con ellos, pero al que lo ha emitido no se le puede reclamar oro como antes, no se le puede, es un pasivo no exigible, igual que el euro, etcétera, ¿no? Bueno, pues también las acciones y participaciones precisamente son pasivos que emiten las empresas, que la gente compra y luego recibirá lo que sea, pero ya no puede exigir nada. Bueno, la prueba es la que se montó aquí con las preferentes, ¿no? Que la gente creía que podía exigir y tal. Entonces, claro, pues bueno, pues entonces caracterización de un país desarrollado trascendiendo la metáfora de la producción. Bueno, pues en primer lugar, panorama comercial, pues que disfruta de una relación de intercambio favorable frente al resto del mundo, es decir, se ha subido, se ha encaramado en las actividades más valoradas de la regla del notario, pero claro, si unos están arriba es porque otros están abajo, es que otros lo tienen desfavorable, si unos tienen relación de intercambio favorable es que hay otros que la tienen desfavorable, entonces ya panorama financiero atrae capitales del resto del mundo emitiendo pasivos no exigibles o titulizando los propios exigibles, que es lo que ocurrió con las hipotecas subprime en Estados Unidos, ¿no? Y entonces eso luego tuvo el calificativo de activos tóxicos, ¿no? Pero entonces les vendió ese producto tóxico, etcétera. Entonces, bueno, o valorando muy mucho sus propios pasivos exigibles, diciendo, bueno, que eso es como la deuda del Tesoro en Estados Unidos, eso es súper solvente y tal, pero claro, tiene, ya digo, un pasivo descomunal, porque el resto del mundo, claro, acepta precisamente esta y atrae, por lo tanto, capitales del resto del mundo que se colocan pues en todos esos. Panorama físico, pues bueno, normalmente los países ricos usan el resto del mundo
como base de recursos y sumidero de residuos. Entonces acostumbran a ser deficitarios en recursos y excedentarios en residuos. Y ya luego se cerraría con el tema demográfico. Países ricos los que atraen la población del resto del mundo. Esto, claro, se invierte el modelo colonial antiguo, que las metrópolis iban a colonizar el resto del mundo y ahora son con esos patrones de vida, de consumo, etcétera, pues que ejercen como atractores de población del resto del mundo. Y entonces esto, bueno, en realidad pues se podría clasificar y cuantificar clarísimamente tiene un ranking, pues viendo en cada uno de estos panoramas cómo se encuentra el país, es decir, si está arriba, está abajo, etcétera, etcétera. Entonces aquí, bueno, un país desarrollado, según esto el panorama físico, pues es el que es capaz precisamente de succionar pues recursos, etcétera, y emitir residuos. Entonces, para esto sería el enfoque depredador-presa más bien el que funcionaría para explicar esto, y en realidad pues los enfoques de depredador-presa y parásito-huésped, que son modelos que existen, claro, en ecología, pues resultan bastante más útiles que el de la producción para revelar pues lo que está pasando en el mundo. Y bueno, yo eso lo he aplicado ya pues desde hace ya 30 años en Extremadura saqueada, a luego esta incidencia de la especie humana sobre la faz de la Tierra, que es el libro este que promoví para justo hacer un simposio aniversario del simposio que tuvo lugar en California en el 55, con este título. Y entonces ahí se actualizó la reflexión, porque pasa que en realidad desde ese simposio del 55, que se analizaba todo, las extracciones, el territorio, incluso con fotos de globos a gran altura, porque no había satélites todavía, es decir, se veía todo, incluido el clima. Sin embargo, ahora es que parece que solo es el clima. Y entonces este libro pues ha tratado un poco de actualizar esa reflexión integrada que se produjo en el 55. Consecuencias político-económicas de todo esto. Bueno, refundación oligárquica del poder. Entonces es el neocaciquismo que he indicado, o si se quiere pues puede ser despotismo democrático, puesto que bajo tercera fase de acumulación capitalista. ¿Por qué lo llamo yo tercera fase? Hombre, por las fases que había indicado Marx. Pues la primera era acumulación primitiva, mediante el comercio colonial, la apropiación de territorios, recursos, etcétera, de formaciones precapitalistas o periféricas al capitalismo. Después la explotación, que estudió básicamente la acumulación pues por el comercio de mercancías y explotación del trabajo y todo esto. Pero luego ya en esta fase vemos que las empresas más poderosas pues son capaces de crear dinero directamente, financiero y bancario, promueven lucrativos megaproyectos que pillan dinero de muchas formas, etcétera, y con todo ese lucro que adquieren, y adquieren ya pues propiedades del Estado y del capitalismo local, igual que en la acumulación primitiva. Pues claro, no es el trabajo, sino es meramente la adquisición, ¿no?, de esas riquezas. Pues es lo que ocurre en esta tercera fase también, pues que no es relevante para nada, claro, el trabajo ni el enfoque ese de económico ordinario, sino que se obtiene pues por estas otras vías, que es lo que oculta ese enfoque económico ordinario. Consecuencia, bueno, los beneficios empresariales y el crecimiento económico nos suponen ya mejoras generalizadas de la calidad de vida de la mayoría de la población, que tiene sin embargo que pagar pues el festín de beneficios, plusvalías, comisiones que ha ido originando pues todas estas formas de adquisición de riqueza. Y entonces ya, bueno, insatisfacción general, porque claro, se ve que los jóvenes, en vez del enfoque económico ordinario, que es la idea del progreso, que siempre se viviría cada vez mejor, etcétera, ahora resulta que no, que están peor. Dices, pero bueno, entonces es que esto, claro, es que funciona de esta manera, entonces es meramente para ocultar lo que está pasando. Entonces el cambio de paradigma
es no solo una cuestión de economía, sino de política, y supone en realidad la reconstrucción de identidades y la recreación pues, de la sociedad civil. Individuo, pues claro, sería en el enfoque económico ordinario, individuo, categoría pre- o antisocial, ávido de dinero y de poder, entonces es el homo económico, el homo político, el que desea enriquecerse, el que desea mandar, que claro, es todo el mundo pues quiere hacerse rico o ser déspota en potencia también. Resultado, escisión entre una élite de políticos y empresarios activos y una mayoría de gobernados y explotados pasivos. Claro, frente a eso, pues habría que reconstruir en realidad pues la propia noción de sociedad civil, apoyándola en un sujeto moral, en vez del individuo, pues tendrá que ser un sujeto moral, individualismo ético, como el que decía Muguerza, ¿no? Y un ciudadano sujeto político y económico activo, entonces que contribuye a organizar la convivencia y la intendencia. Claro, entonces en este sentido, evolución también, pues desde la noción maquiavélico-smithiana de la economía y la política, y la idea de individuo y sociedad hacia el predominio de la reciprocidad y la convivialidad. Entonces yo creo que estas dimensiones son como complementarias y básicas a todo el tema económico que hemos estado desarrollando, valga decir ya como reflexiones finales ya. Entonces sobre un posible cambio de paradigma, pues que Patrick Guedes, un autor pues, de hace un siglo, que sacó un libro Ciudades en Evolución, pues decía que proseguir consideraba que era una cacotopía, en el sentido de que, y eso está súper reforzado hoy día, porque con el peso que tiene la especie humana en el planeta, pues todo esto se ve que ya no da mucho más de sí. Entonces, en cuanto a recursos, residuos, todas estas cuestiones, sería, pero lo llamaba cacotopía como utopía negativa, porque era utópico pensar que podría seguir, ¿no? Pero a la vez no era deseable, claro. Sin embargo, a esto se enfrentaba lo que llamaba eutopía, entonces, que es una utopía positiva, pero utopía al fin y al cabo, porque el lastre de la ideología dominante, las instituciones, etcétera, etcétera, y los intereses, pues dificultaba los cambios mentales e institucionales que pudieran facilitar el avance hacia esta otra forma de hacer las cosas, que era más viable y deseable, pero utópica porque se enfrentaba con estos lastres. Entonces, bueno, aquí pues simplemente ya pues varias piezas un poco que en parte han salido. Claro, reflexión económica, bueno, se centra en el universo de los valores monetarios, como hemos indicado, pero además ni siquiera de todos los valores monetarios, sino que genera lo de que hemos llamado medio ambiente financiero. Entonces aquí sería pues abrir la reflexión hacia aspectos físicos y socioinstitucionales, entre ellos tan importantes como el propio sistema monetario internacional, que es el que facilita e incluso potencia, pues claro, estas formas de hacer que hemos estado viendo que se van imponiendo cada vez más. Claro, es porque hay un sistema monetario internacional que es cómo funciona, claro, todo esto, igual que la propiedad, etcétera, etcétera, todos son, y el dinero, claro, pues son creaciones institucionales que estaría a revisar, ¿no? Mercado, bueno, pues en el enfoque económico ordinario sería como panacea, y la finalidad pues es la de regulación, pensando, y claro, aquí ya dices, hombre, no, más bien en un enfoque ya de la utopía, para conseguir la utopía sería como instrumento, claro, teniendo muy bien en cuenta que el mercado libre no existe, en cuanto que siempre engarza en algún marco institucional, libre, hombre, pues hoy que el comercio de esclavos no existe, en otro tiempo hubo un pujante comercio de esclavos, ¿no? Y entonces, por lo menos formalmente,
pues se ha erradicado formalmente porque se considera pues que no es adecuado, ¿no? Entonces habrá que ver pues qué es lo que se compra y se vende, cómo, en qué condiciones, etcétera, etcétera. Es lo que genera el marco institucional con leyes de agua, del suelo, etcétera, etcétera, que pueden orientar las cosas de forma muy diversa. Entonces, por lo tanto, como instrumento, y habría que corregir, entre otros, pues claro, la regla del notario, que es lo que potencia en parte pues la situación actual y sobre todo también el deterioro ecológico, puesto que no se considera para nada la reposición. Bueno, mercado, luego naturaleza humana, pues individual competitiva, es el enfoque económico ordinario, ¿no? El homo económicos, tal, hombre, por favor, individual, social, cooperativa, porque hay otras dimensiones en la naturaleza humana que habrá que considerar, y luego la propia naturaleza se llama medio ambiente. Dices, hombre, por favor, no es una cosa medio ambiente errático e incontrolado, sino que está sujeto, vamos, compuesto de poblaciones, de ecosistemas, es decir, que hay por ahí pues toda una serie de leyes y de ciencias de la naturaleza que estudian pues todo eso y que habrá que tener mucho en cuenta para gestionar razonablemente. Y naturaleza humana enfrentada a la naturaleza, alá, pues ahí lo tenemos crudo. Si se enfrenta a la naturaleza, más bien tendrá que ser simbiosis, que es un poco lo que hemos indicado, con el modelo biosfera que ha permitido el enriquecimiento de la vida en el planeta, etcétera, pues volver un poco a hacer pues este comportamiento simbiótico, mejorando con sistemas mejorantes, como han sido muchos de los sistemas agrarios, que añaden pues calidad precisamente al paisaje y diversidad biológica y productos. Entonces, en ese sentido, bueno, pues recursos naturales limitantes, vaya, que la tierra no crece, los minerales tampoco, se perfeccionan ni crecen, qué desastre. Bueno, pues, hombre, no, es que la historia mismo de la especie humana muestra que esa simbiosis pues, se traduce en considerar las limitaciones como sugerentes. Entonces los propios sistemas agrarios, pues qué sé yo, estamos en predominio de clima mediterráneo, pues ¿qué es la civilización del trigo? Porque cuando viene el estrés hídrico en verano, que ya se seca la reserva del suelo de agua, se ha recogido la cosecha ya. Sin embargo, en otras zonas donde viene la insolación y temperatura con las lluvias, como es el clima monzónico o hústico, pues ahí es la civilización del arroz, precisamente, o de cereales en clima húmedo, como el maíz, etcétera, donde el agua no es un factor limitante, y en plena estación estival, con gran insolación y temperatura, pues ahí funciona porque el agua no es limitante. Igualmente la arquitectura vernácula pues ha usado pues todos los materiales del entorno, etcétera, etcétera, y todo esto pues adecuándose al modelo biosfera. Y bien, bueno, pues democracia, claro, representativa sin más, porque claro, si no es participativa, pues también apaga y vámonos. Y entonces este modelo de la cacotopía, claro que nos conduce, lleva claro al aumento de la desigualdad y la polarización social, y entonces en este otro, vamos, más o menos de paradigmas alternativos que nos llevaría hacia el aumento de la igualdad y la cohesión social. Y nada, pues con esto ya pues era un poco las reflexiones finales sobre el cambio de paradigma, y en ese sentido pues me alegra estar aquí. Y me alegra también, en cualquier caso, lo que se va a presentar después, porque añade dimensiones más allá pues del enfoque económico ordinario. Pues muchas gracias.